Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de regreso para continuar con nuestra programación. Estamos hablando acerca del momento final de los días de la vida de Jesús. Había estado durante 3 años y medio con sus discípulos y llegó la hora de partir, pero tenía que cumplir la tarea para la cual vino a este mundo. Jesús había venido especialmente para poder dar su vida en favor de los pecadores. El plan del sacrificio de Cristo era la sustitución del hombre para que éste pudiera morir en su lugar. Jesús debía de morir en lugar de los seres humanos. El plan detrás de todo esto era darles a todos los seres humanos su obediencia como regalo. Cuando todos pudieran aceptar el sacrificio de Cristo, obtendrían su obediencia imputada sobre ellos, es decir, como un regalo. Tal es así que de allí en adelante todos los que quisieran obedecer la ley de Dios podrían tener acceso a hacerlo. Antes de la muerte de Cristo, todos los que intentaban obedecer los mandamientos de la ley de Dios lo hacían creyendo en que el Mesías vendría a dar su vida en la cruz del Calvario, pero no estaban seguros de que eso pasara en el sentido de que Jesús podía rehusarse a ir a esa cruz. Y sí, cuando estuvo cerca de la cruz, Cristo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. La parte de la carne de Cristo como humano sentía el terror hacia la muerte. No era fácil tener que enfrentarse hacia la muerte. Así que, por esa razón decía: si es posible que pase de mí esta copa. Pero aún así Jesús sabía que había venido a cumplir una misión y que tenía que cumplirla hasta el final. Y por eso dijo: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta ahí podemos ver una gran lucha de parte de Cristo para tener que cumplir con todo lo que la profecía decía acerca de él, a fin de que el hombre pudiera ser rescatado. De ahí que entonces el sacrificio de Cristo era crucial. No obstante, todo lo demás de los hechos de la vida de Cristo fueron la preparación de los discípulos para que pudieran comprender este sacrificio vicario que sería en la cruz del Calvario, a fin de que todos ellos pudieran aprender a vivir dentro del marco de lo que era el amor. Toda la vida de Jesús fue un ejemplo perfecto de lo que es vivir en amor. Y ahora Jesús había logrado durante todo ese periodo que estuvo con los discípulos enseñarles cómo se vive en amor, para que ese sacrificio que fuese hecho en la cruz del Calvario tuviese valor. Si Jesús no hubiera enseñado a sus discípulos a vivir en amor, con todo su ejemplo, de nada hubiera servido su muerte en la cruz del Calvario, porque los discípulos hubieran seguido en el mismo estado pecaminoso, cometiendo los mismos errores, a pesar de que Jesús muriera en la cruz. No hubiera habido rescate. Tal es así que ellos hubieran seguido practicando el mal y yéndose a la perdición. Pero ahora, con toda la enseñanza que Jesús les había dado, con todo lo que ellos habían visto que había realizado, pues para eso vino Jesús al mundo, para traer la luz de la verdad del Padre que le había enviado, para hacer que sus oyentes, sus discípulos, pudieran practicar lo mismo que él practicó y de esa manera valiese el sacrificio hecho en la cruz. Así que entonces, el sacrificio de Cristo juntamente con el ejemplo de su vida eran aquello que iba a perfeccionar a los hombres para la entrada en el reino de los cielos. De lo contrario, si solo Cristo hubiera dado su vida en la cruz, no se hubiera logrado nada en favor del pecador. Todo debía de ser completo. Toda la vida de Cristo, su muerte y su resurrección eran esenciales para el plan de la salvación. Hoy vamos a ver precisamente la explicación que Jesús da en relación a lo que acabo de decir, para que entendamos que sí era indispensable el ejemplo de Cristo para la salvación del hombre. Que si Cristo no hubiera dado ese ejemplo perfecto y sus discípulos no hubieran aprendido eso, entonces nadie se hubiera salvado. Así Cristo hubiera ido a la cruz del Calvario.
nadie se hubiera salvado, porque fueron sus enseñanzas las que dieron valor a esa muerte vicaria. Así que todo está en conjunto. Lo vamos a entender. Vamos a hacer una oración para poder comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a ponernos de rodillas. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu presencia esté con nosotros para comprender el mensaje del día de hoy, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. El capítulo que vamos a estudiar hoy está registrado en el libro de San Juan 13. Allí vamos a leer acerca de los acontecimientos finales después de que Jesús ya había cumplido prácticamente con su ministerio de evangelizar a la nación judía. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Cómo sabía Jesús que su hora había llegado? Él había declarado que vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4 lo registra así. Y luego había dicho a sus discípulos en una ocasión, ¿no tiene el día 12 horas? Trabajad mientras dure el día. La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Jesús con eso estaba mostrando que él sabía muy bien en qué momento de la historia se encontraba y en qué momento sería la noche. Por las profecías del Antiguo Testamento, el Señor sabía muy bien que estaba profetizado acerca de él todo lo que acontecería paso a paso mientras estuviera en este mundo hasta que tuviera que regresar al Padre. Tal es así que entonces el texto bíblico dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Cuando nosotros leemos en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 hasta el 27, allí encontramos que cuando el Mesías llegara al cumplimiento de las 70 semanas profetizadas por Daniel, precisamente el Mesías tendría que entregar su vida a la mitad de la última semana, de la semana 70. Cada semana tiene 7 días. En profecía se cuentan como años. La mitad de una semana de 7 días serían 3,5 años. Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años. A los 33 años y medio Jesús fue crucificado. Y la profecía decía precisamente que a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de su ministerio, el Mesías sería asesinado. Jesús lo comprendía perfectamente, había estudiado estas profecías. Jesús no vivía sin profecía. ¿Por qué? Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice así. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cristo sabía muy bien este texto bíblico y comprendía que sin la profecía el hombre se desenfrena, es decir, avanza sin saber hacia dónde. Y eso es peligroso. El cristiano no puede avanzar en esta vida sin conocer hacia dónde va. Nosotros, en este periodo de la historia, tenemos que saber vivir de acuerdo con lo que las profecías establecen para nuestra hora. Nuestra vivencia debe de estar acorde con la profecía. Saber en qué momento de la historia ya nos encontramos. Cuando no conocemos eso, simplemente decimos, no, yo anuncio a Jesús, yo digo que Jesús murió en la cruz, que me perdona mis pecados y que por él soy salvo. Eso es todo el evangelio que tengo que predicar. Y ese hombre anda perdido. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera en qué momento de la historia se encuentra. Se cerrará el tiempo de gracia y él seguirá predicándole a la gente diciendo, crean en Jesucristo, él los salva por su muerte en la cruz, ya están librados por su gracia. Cuando ya la gracia habrá terminado. No conocerá el tiempo. Estará como en los días de los judíos. Ellos seguían esperando al Mesías. El Mesías estaba entre ellos. Pero ellos seguían esperando. Ellos creían que recién vendría. ¿Por qué?
Porque esta gente no miraba las profecías para ver el cumplimiento de los tiempos. De ahí que Jesús en una ocasión habíamos estudiado que les había dicho, vosotros cuando veis las nubes decís, hay arreboles, va a haber lluvia. ¿Cómo conocéis las señales que tienen que ver con la lluvia y no sabéis las señales de los tiempos? Les dijo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque estos, aunque conocían las señales de la tierra y de las cosas que acontecían en ella, no conocían las señales que anunciaban que el Mesías ya estaba entre ellos, que el reino de los cielos ya estaba entre ellos. Pero estos, por la falta de conocimiento profético, ¿qué hicieron? Rechazaron al Mesías. Esto mismo va a acontecer hasta el final del tiempo. Aquellos que no escudriñan la profecía no sabrán en qué momento de la historia nos encontramos y en lugar de apoyar a la proclamación del Evangelio en estos últimos días, en lugar de dar una mano a la obra que se estará realizando, se opondrán a la obra como lo hicieron en tiempos de Jesús y sin embargo terminarán diciendo que están adorando a Dios y que están predicando el Evangelio al anuncio que se evitaba. Y por eso, conociendo este texto, Jesús declaró que ya era la hora en que Él tendría que entregar su vida. Conociendo Jesús que había llegado su hora y que debía de pasar al Padre, porque de Él vino y a Él regresaba. Regresamos al libro de San Juan y seguimos leyendo qué más ocurrió en aquel incidente de la última cena cuando Jesús iba a lavar los pies de los discípulos. Versículo 2 sigue diciendo, 1 y 2, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Qué cosa significa los amó hasta el fin como los había amado? ¿Ah? El mismo Jesús explica cómo había amado a sus discípulos y cómo los amaría hasta el mismo fin, es decir, hasta el fin de su ministerio. Nos dice el libro de San Juan capítulo 15, ¿cómo los amó? Versículo 9, dice la palabra del Señor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjense lo que está diciendo Jesús, ¿eh? Así como el Padre me ha amado, a mí, así también yo los he amado a vosotros. ¿Qué cosa significa eso? Y luego les dijo, permaneced en mi amor, en ese amor con que yo os he amado. Versículo 10, allí está la respuesta, dice el texto bíblico. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué les parece eso? Fíjense lo que Jesús está diciendo. Así como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. Y luego dice, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando Jesús guardaba los mandamientos de su Padre, estaba permaneciendo en el amor de su Padre. Es decir, el Padre lo estaba amando al Hijo mientras el Hijo estaba guardando los mandamientos. Tal es así que entonces, para que nosotros recibamos el amor de Dios en nosotros, tenemos que hacerlo recepcionando los mandamientos de Dios. Cuando recepcionamos sus mandamientos, entonces Dios nos está amando con su enseñanza. Su enseñanza es el amor de Dios. Así como el Padre que instruye a su Hijo y le dice lo que le espera la vida y cómo enfrentarla. Ese es el amor del Padre. Le está dando todo el conocimiento para que sepa enfrentarse a la sociedad en la que va a entrar. Si el Padre solo le da de comer, solo le da de vestir, le da un techo, no es suficiente. Si hay padres que hacen eso, dicen, ya pues, te estoy entregando el dinero. Ahí está, ahí tienes plata, ahí tienes estudios, tienes comida, tienes un techo. Sí, papá, pero yo también necesito algo de ti. ¿Qué cosa? Conversar contigo. Que tú me enseñes lo que es la vida.
No basta con que me pongas todo, me puedes dar multimillones, está bien. Lo estás haciendo porque quieres lo mejor para mí, está bien. Pero ¿sabes qué? Yo con eso no me lleno. Yo necesito algo más. ¿Qué? Que tú seas mi padre. ¿Cómo? Que estés a mi lado, que me instruyas, que me muestres lo que es la vida, cómo enfrentar a la sociedad. Ese es el verdadero amor. Fácil es que el padre puede estar en el otro lado del mundo, mandar dinero y llenarte la casa y tener comida todos los días, pero no está presente. No está cuando tú lo necesitas. Precisamente eso Jesús es lo que está enseñando. Todas las enseñanzas de Dios, toda su instrucción, toda su palabra, sus mandamientos son el amor de Dios. Y el Padre nos ama como amó a su Hijo, dándonos sus mandamientos a través del Hijo de Jesucristo. Por eso Jesús dice aquí claramente ahora, como yo os he amado, así como el Padre me amó, yo los amé a ustedes. Ahora, ámense los unos a los otros. ¿Qué cosa significa eso? Ahora, cumplan con todos esos preceptos, todos, cada uno de ustedes individualmente. Cuando hagan eso individualmente, se estarán amando los unos a los otros. ¿Por qué? Porque al hacer todo lo que dice la palabra del Señor, ya hacemos por el prójimo lo que este libro nos enseña. Hay personas que dicen, en lugar de tanto conocimiento, anda, ayúdale al prójimo, sé más práctico, haz el bien a los demás. ¿Qué tanto te va a dar el conocimiento? Deja el conocimiento de lado, corre a la práctica, todavía dicen, ¿no? No saben lo que están hablando. Es que a veces la falta de conocimiento y la ignorancia hacen decir cosas que uno no entiende. Eso es lo que pasa. Tú no puedes llegar a amar a tu prójimo a tu manera, sino de la forma en que Dios te enseña. El amor a tu prójimo a tu manera solamente es egoísmo, porque lo estás haciendo como tú crees que tienes que hacerlo. Fíjate en esto. Viene una persona y le da un pedazo de pescado a otra persona. Ahí está, come, le dice, ¿no? Ahí está, come un poco. Y todo el pescado y medio, los dos se los come él, ¿no? Y al otro lo mira con su medio pescadito. Y entonces viene por ahí otro, oye, compártele un poco más. No, ya le he dado, pues ya es suficiente. Estoy demostrándole mi amor. Esa es a tu manera. ¿Por qué? Porque en realidad el otro necesita más. Tú estás comiendo demasiado. Entonces, solamente se puede entender el equilibrio del amor cuando hay una regla que diga hasta aquí es el principio del amor. ¿Comprendes? Mientras no hagas eso, aunque hayas dado esa mitad de pescadito, esa mitad solo mostró tu egoísmo, no mostró tu amor. Porque ya diste, ya para que no digan que no le estoy dando. Y aunque seas sincero, al no darle lo que el otro necesita, no has cumplido con la tarea. Así que entonces, para que sepamos cuál es la medida exacta de lo que tenemos que hacer, se nos dio la palabra. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, yo no quiero que ustedes se amen a su manera. No quiero que ustedes se amen como ustedes piensan, sino como yo los he amado. ¿Y cómo dice el texto? He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Ahora guarden mis mandamientos y estarán en mi amor. Qué interesante. De manera que entonces aquí la clave fundamental son los mandamientos de Dios. Y ahora Jesús les dijo a los discípulos que debían de seguir amándose como Él los había amado. Sigue diciendo el texto. Antes de la fiesta de la Pascua, versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Muy bien, aquí hay algo interesante en este pasaje bíblico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa dice allí? Cuando llegó el momento en que estaban en la cena, dice, el diablo ya había entrado en Judas.
Ahora bien, ¿cómo fue que el diablo había entrado en Judas? Dice, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esto Satanás no se lo puso instantáneamente a Judas. Ya esto venía de tiempo. A medida que Judas iba rechazando las palabras de Jesús, iba aceptando las palabras de Satanás. De manera que entonces tú no te apartas del camino de un momento a otro. Entiende esto. Cuando tú vas dejando de lado la palabra del Señor, cuando tú vas dándole más importancia a las cosas pasajeras de esta vida, entonces paso a paso te estás llenando de lo opuesto de la vida. La palabra de Dios es la vida eterna. Cristo dijo que no se podía vivir sin la palabra de Dios, pero se podía vivir sin el alimento humano si es posible. Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que entonces lo que Jesús enseña es que debemos de darle más importancia a las enseñanzas de la palabra de Dios, porque esas enseñanzas son la instrucción de Dios y a través de ellas Dios nos conduce. Pero a medida que Judas iba rechazando las verdades que Jesús enseñaba, porque para Judas las verdades que Jesús enseñaba no estaban correctas. Jesús necesitaba que alguien lo instruyera según Judas. ¿Te acuerdas en aquella ocasión cuando vimos que María Magdalena rompió el vaso de nardo y lo derramó sobre los pies de Jesús? Inmediatamente Judas se levantó y dijo, este perfume pudo haber sido vendido en 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Él quería enseñar cómo se tenían que hacer las cosas. Judas era de aquellos personajes que creían que lo que había que tomarlo y repartírselo para los demás. Esa idea era errónea. La palabra de Dios no enseña jamás eso. La palabra del Señor enseña que cada quien ha de repartir de lo que posee voluntaria y libremente por conciencia de haber comprendido la palabra de Dios. Pero Judas no. Judas quería que se tome lo que ni siquiera era de él. Le quiso quitar a María Magdalena el vaso de nardo, el vaso de nardo que costó 300 denarios y quería él ese dinero que no le pertenecía. Quería utilizarlo para repartir, según él, a los pobres. Obviamente ya sabemos que él no pensaba repartir jamás a los pobres. Eso solo era el discurso demagógico de Judas, porque Judas lo que quería era tomar el reino. Pensaba que Jesús se iba a dejar coronar como rey. Él era uno de los promotores que iba corriendo delante para que lo proclamaran rey a Jesús. ¿Por qué? Porque él decía, una vez que Jesús entre al reinado, entonces como Jesús es medio tontito, que se deja llevar por las cosas, todos pues se aprovechan de Jesús, entonces yo voy a tomar el poder. A Jesús lo hacemos de lado, estando ya en el reino, y entonces tomo el trono yo. Tremendo. Ese era el ideal de Judas. Así que cuando Judas dijo eso, dice el mismo texto, Judas no dijo esto por los pobres, sino porque era ladrón y él tenía la bolsa en la mano. Así que entonces, ese era el propósito. Siempre que tú veas a personas que dicen, vamos a tomar el dinero de aquel fulano y se lo vamos a repartir a los pobres, tú ya sabes que él es un Judas completo. ¿Por qué? Porque está queriendo embolsillárselo todo. Si hasta en el mundo político podemos ver eso a través de todos los tiempos, imagínate en el mundo común de las cosas. Así que Jesús estaba dejando esto en claro. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahora, como Jesús había cumplido toda la misión en relación con lo que tenía que traer al mundo, Jesús cuando vino al mundo, vino trayendo la palabra de Dios. Solo tenía esa misión. No olvidemos eso. En el tema pasado lo hemos descubierto. Jesús vino aquí a la tierra a modelar su vida de acuerdo con los principios de la palabra. Él era la palabra viviente. Llegó a este mundo y comprendió su tarea y su misión. En medio del desarrollo común de su vida,
como cualquier ser humano, puesto que se dedicaba a las labores en este mundo, tenía que, durante el tiempo que no empezó su ministerio, trabajar en la carpintería, ayudando a su madre, cumpliendo las tareas del hogar. Pero en medio de todo eso, él se dejaba guiar por las instrucciones de la palabra. Tenía las horas exactas, según las profecías, para saber cuándo empezaba su ministerio, de qué manera lo comenzaría y cuál iba a ser la tarea que iba a realizar de acuerdo con las Escrituras, para no fallar. Jesús no era un apasionado sentimental, ni tampoco era un sensacionalista. Jesús no vino diciendo, allá, me siento que soy el Hijo de Dios y por eso soy el Hijo de Dios, así que voy a hacer la tarea del Hijo de Dios. No, jamás. Jesús miraba las Escrituras, entendía su misión y actuaba de acuerdo con lo que decían las Escrituras en relación a él. No se desviaba de los preceptos divinos. Salmo 119, versículo 97 al 100 dice claramente, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso he aborrecido todo camino de mentira. Más que los sabios he entendido, más que los mismos viejos, más que mis profesores he entendido. ¿Por qué? Porque he seguido al pie de la letra tus preceptos. Los preceptos de Dios declaraban acerca del Mesías, que tendría que comenzar su obra ministerial en tal sector, que se tenía que pasar a tal ciudad, que tenía que cumplir su tarea en tal otra ciudad, que tenía que llegar hasta el fulano, tenía que llegar hasta el sutano, al mengano y al perengano, y que cuando cumpliera con todo eso, tendría que dar el paso hacia la cruz del Calvario. Así que Jesús miraba las Escrituras y sabía qué le tocaba para el siguiente día. Él no hacía nada sin que estuviese escrito. Él no dijo nunca, es que bueno, para tal cosa no hay ningún escrito, así que ya voy a ver cómo la hago yo. Voy a filosofar un poco con mi gnosticismo y entonces voy a llevar a cabo mi cabalismo. No, Jesucristo no era una persona que se desviaba de la senda de la vida correcta. Jesús no decía, a ver, al igual que el fulano, el sutano y el mengano que filosofaban la vida, encontraban el principio de ella, de dónde venimos y hacia dónde vamos, así yo también voy a filosofar para hacer la vida frente a esta gente y le voy a mostrar cómo tiene que ser buena la persona. No, jamás hizo eso. Jesús no tenía el orgullo, porque el orgullo lo hubiera hundido. Jesús tenía la humildad. La humildad significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios sin contradecirla, sin tener que decir, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué tanto? Ya demasiado. No. Él sabía que si hacía eso, perdía su tiempo y hubiera errado el rumbo. Todo le hubiera salido mal. Había comprendido claramente, solamente que te esfuerzas, que seas muy valiente para andar conforme a la ley que le di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra y serás prosperado en todas las cosas que emprendieres. Josué 1, 7 y 8. Muy bien. Teniendo eso en cuenta entonces, Jesús ahora se dejó conducir perfectamente por las Escrituras. Sabía que había salido de Dios para eso y ahora regresaba a Dios cumpliendo su tarea. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora bien, el acto de Jesús era un acto muy especial. Se quitó, dice, el manto que él tenía. Normalmente ellos encima de todo su traje llevaban un manto, ¿no? Y al quitarse el manto estaba haciendo el papel de siervo. Estando con su manto estaba sentado a la mesa como el jefe. No obstante, para ser jefe, lo primero que hizo Jesús fue quitarse el manto. Y al quitarse el manto inmediatamente dice, se ciñó para poder tener que lavarle los pies a los discípulos. Se puso como vestido de siervo. Con esto Jesús iba a dar una gran lección. Estaba dando todavía educación a sus discípulos, porque Jesús los educó hasta el fin, los amó hasta el fin. Educar hasta el fin significa amar hasta el fin. Y los amó hasta el fin, porque en cada acto de su vida hasta el final, aún después de resucitar, Jesús tenía que instruir para que los discípulos estuvieran perfectos en su camino. Así que entonces, ¿qué hizo?
se levantó de la cena, terminó de comer, terminó de cenar, la representación de la palabra de Dios. He comido la palabra de Dios, el Cordero Pascual. Y ahora, una vez que he comido ese Cordero, voy a mostrar lo que aprendí de lo que comí. A la acción. No puedes jamás demostrar aquello que no has aprendido. Hay muchos religiosos de hoy que quieren que el cristiano haga eso. Dicen, ¿ya te bautizaste? Sí, ya no necesitas tanto conocimiento de la palabra. Ahora pórtate bien, más bien como buen cristiano. Sí, pero ¿de dónde vas a sacar el buen comportamiento, por favor? Si eso no lo tienes por naturaleza. ¿Y qué hacen muchos? Dicen, no, ya Dios ha escrito las leyes en mi mente y en mi corazón, así que de por sí yo ya sé qué cosa es lo bueno que tengo que hacer. Y ahí es donde fallan. ¿Por qué? Porque ya no dependen de Dios, dependen de su mente para poder separar lo bueno de lo malo. Y hasta dicen, es que Dios me ha dado espíritu de discernimiento. No, Señor, Dios no le da espíritu de discernimiento a quien no conoce sus leyes. ¿Cómo tú vas a saber qué cosa es lo correcto y lo incorrecto? Para tú saber qué cosa es lo correcto o lo incorrecto tienes que haberlo estudiado. Dios te lo enseña a través de su palabra. Porque si Dios te dejara a que tú sigas tu instinto, de las 100 cosas que hicieras, solo 90, o mejor dicho, 90 cosas te saldrían mal y solo 10 te saldrían bien, como debían de ser. Porque las otras 90 las harías según tu criterio. Y que al final te darías cuenta que según tu criterio no cuadró con los demás. Traerías desarmonía. Lo primero que tiene que entender el hombre es que tiene que dejar de lado su orgullo y tiene que aprender primero. Porque si no fuese necesario primero aprender las escrituras, hombres que se dicen ser cultos, ¿sabes qué cosa dicen? Dicen, ¿para qué tanto conocimiento? Tú compórtate bien y ya. Así, entonces, ¿para qué has ido al colegio? Simplemente que te salgan las matemáticas de adentro y ya. Es que eso no tiene sentido. Tú sabes muy bien que la educación es indispensable. Sin educación no hay resultado práctico. Eso es imposible. Y cuando tú te quieres educar instintivamente, como te dije, el 10% te va a salir bien y el 90% te va a salir puro error. Y tú vas a creer que estás en lo correcto porque tú solito eres tribunal de ti mismo, o sea, eres inservible. Así de sencillo. Cualquier persona que quiere ser tribunal para sí misma, juzgarse a sí misma sin tener la base de las leyes de Dios, porque tampoco nadie te puede juzgar aparte, porque si otro ya te juzga, entonces él está siendo tribunal para ti. ¿Y por qué va a ser el otro tribunal para ti si es tan pecador como tú? Así que no tiene nada de especial. Pero cuando son las leyes de Dios estamos hablando de algo especial, estamos hablando de un patrón. Tenemos que aprender que tiene que existir una ley que determine cuándo es justo y cuándo es injusto algo. Porque te imaginas que tenga una nación sus leyes, ¿no? Un país tiene sus leyes, pero que de pronto un grupo, un sector por ahí le interese poco las leyes, cuando quiere las utiliza y cuando quiere las deja. Entonces habría anarquía. Entonces vendría la dictadura, la imposición, y a las finales tú serías el esclavo. Eso no tiene ningún sentido. Igualmente sucede con las cosas de Dios, porque Dios es mejor legislador que cualquiera, mejor gobernante que cualquiera, mejor director que cualquiera. Tal es así que entonces la palabra del Señor nos muestra que todos nosotros hemos de ser conducidos por el principio de las leyes divinas. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, conociendo primero, sepa cómo practicar después. Se sentó a la mesa, terminó de comer, que representa la palabra, y ahora se ciñó y se hizo siervo. ¡Ah! Interesante. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aprendes algo, y en este caso la palabra de Dios, te enseña con sus principios a vivir de tal manera que tú puedas servir a la sociedad, a los demás, y que esos que aprenden lo mismo que tú aprendan a servirte a ti. Unos estamos para servirnos a otros. Pero eso solo se puede hacer cuando todos tenemos el mismo conocimiento. Así de sencillo. Si no tenemos el mismo conocimiento, es decir, de las mismas leyes como en el Perú o en otro país tenemos nuestras leyes, imagínate que vivamos con las leyes de otro país, ¿no?
entre comillas, voy a poner esto. Supongamos que vivimos con las leyes de los pigmeos del otro lado del mundo, de esas tribus salvajes, ¿no? Que tienen sus leyes, pues, ¿no? Entre sus leyes está, cuando salgas por la calle y encuentres por ahí a otro ser humano, córtale la cabeza, córtale los pies, todo, ponlo a la olla porque esa es la comida para tus hijos y tienes que hacerlo porque así se tiene que vivir. ¿Te imaginas que con esas leyes vivamos aquí en el Perú que tiene otras leyes? ¿Qué pasaría? Andaríamos matando gente por las calles, ya estaríamos dentro de la cárcel. ¿Por qué? Por criminales. Y eso que estaríamos cumpliendo las leyes del otro lado. Entonces capta esta idea. Dios quiere que nosotros tengamos sus leyes. Esas leyes que Dios ha hecho son tan perfectas, tan exactas, que los resultados manifiestan cuán santas y puras son. Tal es así que cuando tú cumples esas leyes y el otro las cumple, los dos llegan a entender que como prójimos se tienen que servir y respetar el uno al otro, que cada uno tiene su lugar, su espacio y que tu libertad termina donde comienza la libertad del otro. Así de sencillo. ¿Por qué? Tienes que respetar la libertad del otro. Si tú invades la libertad del otro, entonces tú ya no estás practicando la verdadera libertad, estás esclavizando al otro. El otro hará lo mismo contigo y se acabará la libertad. Hay medidas, por eso las reglas son indispensables y nadie puede quererlas traspasar cuando le dé su gana, porque al hacerlo está invadiendo el espacio del otro. ¿Comprendes? Eso es todo lo que Dios quiere que entendamos. Y es en eso en lo que nos educamos, porque tan imperfectos somos, tan pecadores en el sentido de falta de conocimiento y que el error está con nosotros por naturaleza, que es necesario la educación. Muchas religiones que han obviado la educación de la palabra de Dios y quieren que la gente se bautice y con eso cambie mágicamente, que eso yo no sé si habrá pasado con alguien, si le ha pasado a alguien debe ser otro milagro, entre comillas, una magia. El hecho es de que Dios lo que quiere es que cuando nosotros conocemos las Escrituras, que estas enseñanzas sean las que produzcan las acciones en relación con los demás. Muy bien. ¿Y qué sucedió? Sigue diciendo el texto bíblico, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, es decir, en un lavador, en un pocillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos en un recipiente. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos, ya enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Bueno. ¿Te acuerdas cuando los sacerdotes lavaban las manos y los pies antes de entrar en el santuario? ¿A qué representaba? ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Éxodo y allí descubrimos cómo funcionaba todo el sistema del santuario? Lavarse las manos y los pies en la palabra de Dios representa a cambiar nuestras acciones de acuerdo con el agua de la palabra de Dios. Ah, interesante. O sea, Dios no quiere que tú hagas acciones justas nacidas de ti, sino del lavamiento del agua en la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. Fíjate lo que dice ahí. ¿Por qué Dios te dice eso? Fíjate, tú puedes llegar a hacer lo que te dé tu gana. Si no quieres, no sigues la palabra. Pero ¿por qué Dios te dice que tú sigas su palabra? Bueno, te dice para que tú te des cuenta de que al seguir lo que dice su palabra, entonces produce perfecta armonía el resultado. Algo que no pasaría cuando tú lo haces a tu manera. ¿Te das cuenta? Tú lo haces a tu manera. Dios no viene y te da un golpe por la cabeza y te dice ¿por qué lo hiciste? No, simplemente te mira para ver en qué va a terminar. Mira cuánta paciencia tiene Dios. Y te mira, y cuando tú ves que te fue mal, te mira ahora el Señor. Y tú levantas la mano y dices, ¿pero por qué? Si yo lo estoy haciendo sinceramente, yo creo en ti y todo. Dios te dice, hijito, porque tú eres orgulloso. Porque tú hiciste a tu manera, yo te lo dejé. Para que no digas que yo te impongo. Pero ahora te vuelvo a invitar. ¿Por qué no lo haces como yo te digo? Y muchas veces el hombre, en lugar de decir, sí, bueno, Señor, tienes razón, ahora me di cuenta que está mal, ¿sabes qué cosa dice? No, voy a probar de otra manera. Pero no voy a creer en ti. Yo no entiendo por qué no quieren creer en Dios. ¿Qué cosas se les habrá metido, no? Bueno, hay algunos que ponen pretextos. Bueno, dicen, no, yo no creo en Dios porque he visto al cura tal haciendo tal cosa. Porque el pastor tal es así. Porque el hermanito ese que vive allá de tal iglesia es asá. Base pobre. Algo que no sirve para nada. O sea, el otro se lanza
del puente hacia abajo se mata, yo también voy a ir corriendo detrás de él y voy a decir, ¿por qué lo hace? No tiene sentido. ¿Sabes que Dios ha dejado este libro para que todos podamos estudiar a través de él y saber cuál es el camino correcto de las leyes de la acción y la reacción, de la siembra y la cosecha? O sea, esa es una tarea tuya individual. Tú no puedes negar a Dios porque el fulanito anterior lo negó. Ya habíamos hablado un poco de eso, ¿no? Hay algunos que niegan a Dios y dicen que la religión hasta es el opio de la humanidad, ¿no? Bueno, ¿a qué religión también pues se estarán refiriendo? Para poder comprender. Porque si vemos a la religión de la Edad Media, con una inquisición matando gente, eso es el opio de la humanidad, con plena seguridad. Ahora, si vemos quién lo dijo y por qué lo dijo, entonces vamos a entender por qué mencionó tales cosas. Cuando retrocedemos en la historia nos encontramos a un personaje que decía que la religión es el opio de la humanidad, pero basado en lo que dijo un antiguo filósofo, que era un pagano, que no conocía al Jehová de la Biblia, ni siquiera en su tiempo existían las Santas Escrituras como hoy las conocemos. Y este hombre, Aristóteles, él hablaba por cuestión de las creencias que poseía en su tiempo. Las ideas de Platón salieron por las ideas que él tenía en su tiempo, ahí entre los griegos. Él atacaba a los dioses de esa época, al tipo de religión inmunda que se veía entre los griegos y los romanos después, ¿no? Es que la religión griega, con la creencia en todos los dioses del Olimpo, era una inmundicia, algo incopiable que nadie jamás en su vida debe imitar, que el día que lo hace se convierte en lo peor de esta tierra, en lo impuro, en lo sucio, lo vil, lo inservible, la basura de este mundo. Qué duro a veces tener que hablar, pero en eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese personaje, en su tiempo, al ver ese tipo de cosas, ¿qué cosa hizo? Algo interesante. Comenzó a criticar aquello que veía dentro de su religión y creencias. O sea, cuando éste negaba el ideal de un Dios que te pudiera conducir, lo hacía solamente en base a lo que veía en su religión. Bueno, con tantas creencias en tantos dioses en esa época, donde estaban las orgías, las borracheras, los homicidios crueles, niños a quienes se les traía, se les quitaba la sangre, se tomaban su sangre, se comían sus cuerpos. Entonces era obvio que este hombre en su tiempo pudiera decir esto es el opio de la humanidad. Él sí tenía razón para hacer, pero pasan los años y aparece otro hombre que ni la Biblia siquiera la conocía como debía, no la había estudiado, no la vivía, no la había practicado jamás, porque durante toda su vida había demostrado estar ocupado en otras cosas mundanas, y ahora viene a comparar lo que dijo ese filósofo antiguo de los dioses paganos al Jehová de la Biblia. Quiso aplicar. Y hoy por hoy muchos seguidores de este tipo de personajes repiten como loros lo que dijo él, pero no tienen ninguna base real para decir lo que dijo. Solo copió lo que otro dijo de una religión que era falsa como la griega. ¿Ahora te das cuenta? Muy bien, teniendo eso en cuenta ahora y captándolo, resulta que la palabra del Señor a nosotros nos enseña que cada uno de nosotros ha de tener que hacer su estudio personal. ¿Para qué? Para que por nosotros mismos nos demos cuenta de qué cosa estamos creyendo. Eso quería Jesús. Para que una vez que nosotros estudiemos por nosotros mismos y busquemos hacer lo que dice este libro, vivamos de acuerdo con los principios de este libro, haya armonía entre unos y otros. Regresamos a San Juan y seguimos entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Sigue diciendo el texto bíblico. Luego puso agua en un lebrillo
y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces está claro. Y vamos a leer Efesios 5. No quiero pasarme porque esto es clave. Efesios capítulo 5, versículo 26. Escucha lo que dice acá. Desde el 25 para entender. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, nótese bien lo que dice acá. Jesús, al lavar los pies de los discípulos en el agua, estaba lavando en la palabra esos pies de los discípulos, que dicho sea de paso, estaba recordándoles que los sacerdotes se lavaban manos y pies antes de entrar en el santuario, porque en el Salmo 18 y en el 24, puedes leerlos en casa, dice: tú me pagaste conforme a la limpieza de mis manos, conforme a mi justicia, escribía David. Las manos y los pies representan al carácter del hombre, a las acciones del hombre, de acuerdo con lo que hace con sus manos, de acuerdo por las sendas que camina con sus pies. Así que lavar los pies en este caso representaba a lavar los caminos de los discípulos. Tal es así que entonces Jesús les dijo: yo ahora les voy a enseñar a ustedes cómo se tiene que andar por la senda correcta de la vida. El trabajo que estaba haciendo en ese momento Jesús de instructor, de maestro, era el trabajo de alguien que estaba sirviendo a sus discípulos. Era un acto de servicio. Jesús había sido claro: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Y en esta ocasión lo iba a demostrar. ¿Cómo nos sirve Jesús a nosotros? A través de su palabra. Ahí es donde nos lava los pies, y mientras nos lava los pies con el lavacro del agua de su palabra, Él se está portando como siervo ante nosotros. ¿Qué te parece? El Hijo de Dios, el Rey del universo, ahora está lavando los pies a los discípulos en un acto simbólico de estarles trayendo la palabra, de ser el servidor de ellos, trayéndoles la enseñanza. El profesor es un servidor de los alumnos. Aquel que dirige es un servidor, por eso siempre los que dirigen, ¿no? Desde el presidente hasta el último de los servidores públicos, siempre van a decir: este servidor, alguien que está al servicio de ustedes. Es por eso que dentro de las leyes de cada nación conocemos que los que dirigen la nación son sirvientes del pueblo, servidores del pueblo. Ese es el verdadero término. Y no es ninguna humillación, porque cuando tú sirves bien, eres exaltado. Cristo dijo: el que quiere ser grande, primero que se haga siervo. Así que entonces, para poder servir, tienes que aprender cómo se sirve. No es simplemente arrastrarse, sino saber cómo se sirve. Y cuando sabes cómo se sirve, eres glorificado. Porque todos comienzan a hablar bien de ti y quieren lo mejor para ti porque saben que eres correcto. No te nace la corrección por naturaleza, porque si investigamos tu vida detalle por detalle, pedacito por pedacito, vamos a encontrar 100.000 cosas. Pero cuando tú modelas tu vida de acuerdo con esto, con este libro, entonces tus acciones comienzan a salir en favor de los demás, y eso es lo que mira la gente ahora. Y tú comienzas a moldearte de acuerdo con el ejemplo de Jesucristo. Muy bien. Entonces, entendimos qué cosa es lavar los pies de los discípulos por parte de Jesucristo y por qué Jesús se hacía un siervo de ellos en ese momento. Sigue diciendo la Escritura. Entonces vino a Simón Pedro, Jesús verso 6, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? En otras palabras, momentito, Señor, ¿tú vas a ser mi sirviente? Bueno, los discípulos estaban siguiendo a Jesús y muchas veces discutían por quién sería el mayor, quién se sentaría a la derecha de Dios y a la izquierda, ¿no? Y ahí querían estar sentados a su lado, al lado de Jesucristo, porque querían un puestito en el reino.
En una ocasión una de las madres de los discípulos vino y le dijo, maestro, por favor, pones a mis 2 hijos a tu derecha y a tu izquierda, no te vas a olvidar. Y Jesús le contestó a la mujer, bueno, de mí no es poner a la derecha y a la izquierda, mujer. Esto es una tarea que solo el Padre puede hacer. Al ver si aquellos que quieren estar a mi derecha y a mi izquierda primero han sido siervos. Y en otra ocasión tomó a un niño y dijo, el que no sea como este niño no podrá entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este niño es llamado grande en el reino de los cielos. Así que entonces Jesús se estaba refiriendo a la labor del servicio. Ese servicio como el de un niño que obedece sin preguntar ni discutir. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, Dios nos da tal conocimiento en su palabra que la discusión queda de más. ¿Por qué? Porque te da el conocimiento y la sabiduría y te deja notar que lo que te pide es lo correcto. Muy bien, sigue diciendo el texto bíblico. Respondió Jesús y le dijo a Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Y sí, el apóstol Pedro entendería esto cuando él mismo también estuviese en la misma labor de Jesús llevando el Evangelio. Y comprendería por qué era necesario lavar los pies a los demás. Ahora no lo estaba entendiendo, ahora más bien estaba evitando levantarse él a lavar los pies. Jesús esperó para ver quién se levantaría a lavar los pies. Era una costumbre. Nadie lo hizo y se levantó Jesús. Sigue diciendo el texto. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, es decir, no serás mi sirviente jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Es decir, si yo no te lavo ahora los pies, Pedro, si yo no te enseño por el camino que tienes que andar, lamentablemente no podrás caminar conmigo. ¿Por qué? Porque nadie te enseñó cómo caminar. ¿Te das cuenta? Jesús le estaba diciendo con esto a Pedro, Pedro, déjame que yo te enseñe, déjame que te instruya, déjame que sea tu siervo ahora. Porque si ahora tú no dejas que yo sea tu siervo y te enseñe, tú nunca sabrás cómo tienes que caminar conmigo. No podrás tener parte conmigo, no nos vamos a entender. Sigue diciendo más. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora Pedro, entusiasmado con el asunto, le dijo, bueno, Señor, si de eso se trata, entonces lávame la cabeza y todo lo demás del cuerpo. Estoy listo acá. Y Jesús le respondió, el que está lavado no necesita de lavarse, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora fíjate en esto. Jesús le dijo a Pedro, los que están lavados no necesitan más que lavarse los pies. Era una costumbre que para poder entrar en la cena de Pascua, todos debían de estar bañaditos. Así que, ¿por qué se les lavaba los pies? Bueno, porque en el camino que era de tierra se empolvaban los pies y por eso solo había que lavar los pies. Pero ahora Jesús tenía una lección dentro de todo eso, porque todo tenía una lección en las cosas que hacían los judíos. Jesús les había enseñado desde el pasado, porque el Jesús del Antiguo Testamento es el del Nuevo, el que instruyó a Moisés es el mismo que estuvo con los discípulos. Jesús había mostrado en el Antiguo Testamento cada cosa en relación con el desempeño de la vida diaria. ¿Para qué? Para mostrar que la religión de Dios está entretejida con las acciones que el hombre realiza todos los días. Así que entonces Jesús le dijo, el que ya está lavado solo necesita lavarse los pies. Ahora eso tenía un significado profundo. Vamos a ver por qué. Sigue diciendo el texto bíblico. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora, ¿por qué Jesús decía vosotros limpios estáis? San Juan 15:3, fíjate lo que dice acá. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ah, interesante. Jesús les dijo, fíjense, durante estos 3 años y medio que he estado con vosotros, os he dado la palabra, os he hecho conocer los misterios del reino, les he dado a conocer el Evangelio. Así que como ya les he dado todos los mandamientos y leyes de ese reino de los cielos, les he mostrado con mi vida cómo debe de ser ese reino de los cielos, ya ustedes están limpios por esa palabra que yo les hablé. Ah, interesante.
En una ocasión Jesús les había dicho a los fariseos, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro para que lo de afuera quede limpio. Esto significaba, fariseo, edúcate primero para que tus acciones salgan de esa educación. ¿Ah? Más claro no puede ser. Primero aprende a sumar, restar y multiplicar para que luego puedas enseñar. Para que cuando te pregunten 5 más 5 digas 10, 10 más 10, 20, 20 más 20, 40. Así de sencillo. Entonces ahora Jesús les estaba diciendo a los discípulos, yo ya les limpié por dentro con el conocimiento. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto significaba, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, lo único que falta es lavarles los pies. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice en Efesios 6, 17, desde el 15 al 17, que el calzado de los pies es el Evangelio. Así que Jesús estaba declarando lo siguiente, ya les he dado las instrucciones. Ahora, con el agua del Evangelio, el agua de vida, la palabra de Dios, lo que ustedes van a hacer es hacer perfectos sus caminos, limpios sus caminos. Ah, qué interesante. O sea, primero instruimos a la gente con el conocimiento. Cuando la gente recibe el conocimiento, significa que le estamos sirviendo a la gente. Y al recibir ese conocimiento, ahora la gente pone en práctica ese conocimiento, lo que significa que ya puede caminar con los pies limpios hacia el reino de los cielos, entrar en el santuario celestial. ¡Qué maravilloso! Así que por eso Jesús le dijo a Pedro, es necesario que tenga que lavarlos, pero no todos estáis limpios. ¿A qué se refería Jesús? Verso 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ah, interesante esta parte. Resulta que Jesús dijo, no todos estáis limpios después de todo. Acá hay uno que no está limpio, porque sabía que Judas le iba a entregar. Ahora, ¿por qué sabía que Judas le iba a entregar Jesús? Bueno, sencillo. Durante todo el periodo de los 3 años y medio que Jesús caminó con ellos, a Judas se le había enseñado lo mismo que a los demás discípulos. No es que él no tuvo las mismas oportunidades, claro que las tuvo. Lo que pasa es que Judas era de las personas que cuando Jesús lo estaba instruyendo en algo, escuchaba, pero a Judas no le parecía lo que Jesús decía. ¿Por qué? Porque Judas estaba lleno de prejuicio. Judas estaba con las ideas de pensar que él podía más que Jesús y que sabía más que él. No se humillaba. No entendía que Jesús había pasado por el camino y que ahora ellos como discípulos no estaban viniendo a aprender con Jesús a su lado como un novato. No, Jesús era el maestro porque ya había pasado por la senda. Entonces Jesús enseñaba lo que ya había conocido, lo que ya había practicado. Jesús no era un fanático. Jesús era una persona que había escudriñado las Escrituras, que había moldeado su vida de acuerdo con ellas, y de acuerdo con eso ahora les decía a los otros lo que había que hacerse, basado en lo que decía la Escritura. Ni siquiera solo basado en su propia experiencia, sino en las leyes que estaban escritas allí. Entonces, cuando Jesús los estaba conduciendo así, les estaba enseñando qué decía la Biblia en relación con el reino de los cielos. Pero Judas no seguía lo que decía la Biblia en relación con el reino de los cielos, sino según él creía que debía de ser el camino al reino de los cielos. Así que a veces tú podías ver a Judas como muy piadoso, te podías engañar. Parecía tan piadoso cuando decía, no, esto hay que dar a los pobres. Parecía que tenía la razón. Pero él hablaba de acuerdo solo con su humanismo, con su propia cultura sacada de su gnosis, pero no del conocimiento de Dios.
Él buscaba dentro de sí mismo las respuestas, no las buscaba en la verdad. Porque él creía que su razonamiento tenía tanto valor que no necesitaba de la enseñanza de la Biblia porque su razón le podía decir a él lo que había que hacer. Ese fue el peor error de Judas. Por eso, cuando una persona tiene ese tipo de idealismo equivocado y errado, sí, está errado, te voy a decir por qué. Porque si tú piensas así, acá hay otro que piensa según su razón lo opuesto a ti. Y cuando tú digas, bueno, vamos a hacer esto, bueno, él te va a decir, no, lo vamos a hacer así. Oye, pero ¿por qué va a ser así? ¿Por qué a tu manera? Y los dos divididos. Y pronto pelean los dos y se matan los dos. Inservible la cosa. ¿Te das cuenta? Eso es lo malo, cuando no se sigue un razonamiento superior. Por eso Dios quiere que primero todas las personas, desde niños, aprendan este libro, para que luego, cuando lean lo demás, sepan discernir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué tú vas a saber discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Si lo correcto es leer primero esto. Cuando ya tienes lo correcto, ahora comienzas a ver todo lo demás, a ver si coincide o no. Pero cuando empiezas por el otro lado, ahora quieres ver si esto coincide con aquello. Y no va a coincidir, pues. Si tú ya te has criado en la calle, no va a coincidir la cultura nueva que venga de educación contigo, va a chocar. Y eso que en este lado estará lo correcto y contigo lo incorrecto. ¿Te diste cuenta? Por eso hay que razonar las cosas de Dios primero. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, resulta que Judas había seguido su propio ideal y no lo que Jesús decía. Por eso no se dejó limpiar por la palabra. No todos estáis limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que yo he hecho? Pues si yo soy el Señor, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, os he servido, los unos he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Qué interesante. Es decir, si vieron que yo me porté como siervo, les enseñé la palabra, ahora vayan ustedes también a enseñar como yo os enseñé. Idéntico. Versículo 15. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Fíjense lo que Jesús está diciendo ahora. El siervo no es mayor que su Señor, refiriéndose a su Padre, porque el enviado, que era él, Jesús, no es mayor que el que le envió. Así que el siervo tendrá que hacer como el que le envió. Y ahora Jesús los estaba enviando a ellos. Tenían que hacer como Jesús les dijo. Si eres discípulo de Cristo, harás como Jesús dice. No vas a ser discípulo de Cristo y vas a ser como Sócrates dice o Aristóteles dice. Pues no serías siervo de Cristo. No serías su alumno. Sigue diciendo más. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, felices seréis si las hiciereis. Cristo ahora está hablando de la ley de la causa y el efecto. Si supiereis de estas cosas, si aprendéis esto, felices seréis cuando las hiciereis. Porque veréis que los resultados de la causa y el efecto os mostrarán la cosecha perfecta. Qué bonito, ¿no? Jesús estaba encerrando todo bajo la Escritura. Sigue diciendo, ¿por qué lo hacía? ¿Porque Jesús simplemente había dado las Escrituras en el Antiguo Testamento? No, sino porque Él sabía que ahí estaba la llave del éxito. Y como buen Dios y Padre Celestial quería instruir a sus hijos en eso. Jesús al venir a la tierra no fue un simple mártir, fue un maestro. Sigue diciendo más. No hablo de todos vosotros, dijo Jesús. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ahora, Jesús se refería a Judas. Las Escrituras en el pasado no decían, cuando venga el Mesías tendrá 12 discípulos y uno será Judas, que será el traicionero. No, tú no vas a encontrar la palabra Judas en el Antiguo Testamento en relación con el apóstol que traicionaría a Jesús. No lo vas a encontrar, porque entonces eso sería que está predestinado ya Judas.
Y en la Biblia no hay predestinación para nadie, así que no te vas a equivocar. Lo que dice el Antiguo Testamento es otra cosa, mencionando el texto que Jesús ahora está citando. El que comía pan en mi mesa levantó contra mí su calcañar. Cuando tú vas al Salmo que habla acerca de esto, dice, el impío, el que no sigue por las sendas del Señor, el que no acepta sus mandamientos, ese terminará siendo el que coma pan en la mesa traicionando a su prójimo. A eso se refería Jesús. Interesante. O sea, no es que da el nombre de Judas ni que Judas estaba predestinado. No. Lo que está diciendo es que el que rechazara la palabra, ese sería el que lo entregaría. Y ahora se estaba cumpliendo eso en Judas. Pudo ser Pedro, pudo ser Juan, pudo ser cualquiera. Pero en este caso se dio en Judas, quien no recibía la palabra, la rechazaba. Y por ponerse en esa situación, el resultado sería la traición. O sea, si tú rechazas ahora la palabra de Dios y no la buscas para conocer por ti mismo, no porque el cura lo dice, el papa, el sacerdote, el pastor, olvídate de ellos. Ellos con las justas van a salvar sus almas. Sino porque tú lo leas. Si algunos de ellos se salvarán también. Porque hay muchos de ellos que traicionarán la fe y perseguirán la verdad todavía. ¿Sí? Los grandes dirigentes del pueblo de Israel del tiempo de Jesucristo fueron los perseguidores más encarnizados contra Cristo y los discípulos. Así que por favor, hay que vivir la realidad, no hay que ser soñador. Sigue diciendo el texto bíblico. Verso 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. Interesante lo que dijo ahora Jesús, ¿no? Desde ahora os lo digo. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy, es decir, yo soy el que escribió este libro. Yo dicté este libro. Entonces todo lo que dice acá se cumple cuando lo vuelvo a decir acá. Interesante. Eso lo hacía el yo soy. ¿Por qué era yo soy Jesús? Bueno, Jesús estaba diciendo en otras palabras, yo soy el que escribió esto, yo soy el que dictó esto, yo soy el que soy. Y si yo soy el que dictó esto, entonces cuando se cumpla lo que dice acá, sabréis que yo soy. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que así tiene que ser, porque ya lo dije. Tremendo, ¿no? O sea, se notaba que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento. Estaba poniendo prácticamente sus credenciales en la mesa y diciendo, yo soy. Sencillo, porque Él fue quien dictó las Escrituras. Así que Él será el que siempre es. Dios es el que siempre es. Desde los inicios, siempre fue Él. Sigue diciendo más el verso 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora Jesús se estaba refiriendo al Padre con su palabra, con su misión que había enviado al Hijo a la tierra. Y Jesús decía, el que me recibe, es decir, sus palabras, se está refiriendo a sus palabras. ¿Cómo sabemos? San Juan capítulo 12, escucha lo que dice acá. Versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar. O sea que entonces el Padre le envió con su palabra. Eso es lo que Jesús está diciendo. De manera que entonces todos los que reciben a Cristo están recibiendo la palabra del que le envió, del Padre. Así que Jesús no se estaba refiriendo a recibirlo como persona, sino a recibirlo con la instrucción de maestro. A eso vino. Por esa razón debemos entender una cosa, que hemos de juzgar de acuerdo con lo que Jesús dijo, sobre la base de lo que las leyes decían. Eso tenía que ser el pueblo judío. Ver si Jesús estaba hablando de acuerdo con las Escrituras. Ver al personaje público. En Jesús había que fijarse en el personaje público que era el que traía la vida, el Mesías, el ungido, el Cristo.
Pero esta gente no comparaba a Cristo con las leyes para ver si lo que estaba enseñando y lo que Jesús mostraba, modelando su vida, estaba de acuerdo con esas enseñanzas. No. Se ocupaban de querer despelinchar la vida de Cristo, buscarle el mínimo defecto. Tal es así que le encontraron 100.000 defectos a Cristo sin tener uno solo. Sí. Decían que Cristo sanaba en sábado y que eso estaba mal. Decían que Cristo estaba haciendo obras en sábado y eso estaba mal, cuando Jesús solo estaba haciendo lo que la ley decía que había que hacer en el día sábado. Así que no hizo nada contrario. Pero ellos, en su afán de buscar errores en Jesús, le encontraron errores porque decían, pero los dirigentes dicen, y este es desobediente a los dirigentes. Claro. Si tú hubieras estado en los días de Jesús, hubieras visto que Jesús no obedecía en nada a los dirigentes, porque hacía todo lo contrario de lo que ellos decían, pero no hacía lo contrario de lo que la ley decía. Jesús era un estricto guardador de la ley. Así que Jesús era el cumplidor y los demás, todos los dirigentes eran unos delincuentes. Y lo demostraron porque lo crucificaron. ¿Qué? ¿Más demostración que eso podía haber? De manera que entonces aquí viene el detalle, en el hecho de que Jesús cumplía con las leyes estrictamente como buen patriota judío. Interesante, eso era más interesante todavía, ¿no? Mientras que los otros eran unos delincuentes completos. Pero estos lo criticaron a Jesús. ¿Delincuentes por qué? Porque delinquían, pues delinquían las leyes, se pasaban sobre ellas, las transgredían a su antojo. Es decir, no eran delincuentes como insultos, sino porque eran delincuentes, pues de verdad. Qué fácil de entender ahora, ¿no? Muy bien. Finalmente nos dice la Escritura, verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Sobre la base de lo anterior, ahora Jesús ya se atrevía a decir, no todos estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hay uno acá que no cumple con la palabra. ¿Por qué? No porque no puede, sino porque no le interesa hacerlo. Este era un rebelde. Uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros y dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, que representa la palabra, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Fíjate ahora en esto. Cuando la palabra de Dios no te salva, te condena. ¿Cómo es eso? Jesús le entregó el pan al discípulo que lo iba a traicionar. Ese pan de la palabra, si hubiera sido recibido por Judas de una manera sencilla, humilde y sincera, creyendo en la verdad de la palabra que Jesús le daba, Judas hubiera sido transformado como los demás discípulos. Hubiera sido limpio, pero no. Judas recibía la instrucción de Jesús para poderla atacar y deshacer, para contradecirla. No recibía la instrucción para practicarla como Jesús enseñaba. Él seguía en su vida. El interés por el puesto y el dinero hacía que este hombre no quisiera seguir la instrucción. Prácticamente su mente estaba cerrada a todas las instrucciones de Cristo porque él ya tenía su idea a su manera de tener que vivir la vida como él quería. ¿Te das cuenta? Por eso se cerraba. O sea, era como decir, sí, sigue hablando, está bonito lo que dices, pero ¿sabes qué? Yo tengo otra manera de pensar que tú. Claro, todo lo que tú dices, que el amor al prójimo, que hay que predicar, está bonito, pero yo pienso que no es así. Y ahí estaba sentado. Maestro, qué bonito que has hablado hoy día. Bonito, claro. Con sinceridad decía que era bonito, pero él no lo creía. Él tenía ya su manera de pensar. Él había formado su propia creencia, así que era imposible que lo de Jesús entrara. Y entonces, ¿qué pasó? Él entonces, versículo 26, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, ese es.
y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Por qué entró Satanás en él? Porque Judas rechazó la verdad. Entonces Satanás tomó posesión, porque no hay otro poder, pues, solamente hay dos. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es decir, lo que ya tienes pensado, llévalo a cabo. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. O sea que Satanás cuando tomó el bocado de la palabra y lo rechazó, para él era de noche, oscuridad y tinieblas. La ignorancia lo venció. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, fíjense lo que dijo ahora Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué dijo ahora es glorificado el Hijo del Hombre? Porque Jesús ahora estaba diciéndoles a sus discípulos, ahora se cumple lo que estaba escrito del Hijo del Hombre. Por eso es glorificado. En otras palabras, con esto se va a demostrar que todo lo que estaba escrito en la palabra se cumplió en mí. Interesante. Así que entonces, ¿qué sucedió? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora todo se cumple en el Hijo. Y el Padre es glorificado. ¿Por qué el Padre va a ser glorificado? Bueno, sencillo. Vamos a ver acá. El Padre es glorificado sencillamente porque todo lo que dijo el Padre ahora se cumple en el Hijo. Todo estaba claro. Toda la palabra se cumple en el Hijo. Y al cumplirse esa palabra, Dios queda glorificado. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo se cumple ahora por el Hijo. Esto es unión perfecta. Sigue diciendo más. Si Dios es glorificado en él, en el Hijo, porque se cumple la palabra, Dios también le glorificará al Hijo en sí mismo por la palabra. Todo es por la palabra, si te das cuenta. Dios glorifica al Hijo en sí mismo, porque fue el Padre quien dio la palabra y por eso el Hijo es glorificado por el Padre. Qué bonito, ¿no? El Padre y el Hijo, ambos en uno. El Padre se hace Hijo y el Hijo es el Padre. Interesante, esto es algo maravilloso. Sigue diciendo más, ¿no? Versículo 33. Seguimos en el 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida, ya mismo, le glorificará. Qué bonito. Ahora mismo, en este momento, le va a glorificar porque todo se estaba cumpliendo en él. Toda la palabra se daba en él. Versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, dijo Cristo. ¿Por qué? Todavía tenía que terminar esta parte hasta ser crucificado. Todavía estaré un poco con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Bueno, porque esto es lo que me toca solo a mí. Esta parte es la que está profetizada de mí. Así que a donde yo voy, ustedes no van a poder ir, porque yo voy a una misión. Jesús ahora estaba alegre en espíritu, porque se estaba cumpliendo que iba a rescatar al pueblo, a la humanidad, aquellos que habían creído y creerían por la palabra de los discípulos. Así que entonces les dijo, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Sigue diciendo más, pero eso sí, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Vamos a ver. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Os doy un mandamiento, no es que era nuevo. Lo que pasa que para ellos sonaba nuevo porque nunca les habían enseñado así. Los dirigentes judíos habían enseñado otra cosa. Pero esto de que os améis los unos a los otros, esto viene desde el Antiguo Testamento, en Números capítulo 18 y Deuteronomio capítulo 6. Así que entonces Cristo les dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. He guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Guardad los mandamientos míos para que viváis en amor.
Es decir, sigan los mandamientos de la palabra, escudriñen la Biblia, llénense de la Biblia, de las Escrituras, para que puedan amarse los unos a los otros, porque ustedes no pueden hacerlo solos. Sigue diciendo el texto. Y en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, todos sabrán que sois mis discípulos porque habéis leído mi palabra. Y como habéis leído la palabra, todos pensáis igual. Y como pensáis igual, os amáis igual, porque sabéis lo que tenéis que hacer los unos por los otros. Así que todo nace de la instrucción. Sin instrucción nada vale, pero no cualquier instrucción. Cuando digo no cualquier instrucción, me estoy refiriendo a que ningún otro hombre puede instruir a otro. Eso es un imposible. Porque tú puedes, aquel es un instructor, sí, pero aquel también dice que lo es. Y por último, está mal él, el que tiene razón soy yo. Ya somos tres. Y se acabó el mundo. Así no vale. Por eso el instructor real solo puede ser Dios. Tu propia capacidad no sirve porque cualquier otro la va a criticar. Sencillo. Sigue diciendo el texto bíblico. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro iba a seguir el camino. Estaba dando a entender ahora Jesús de qué muerte iba a morir también Pedro. A donde voy ahora, a la cruz, no me puedes seguir, Pedro. Tú me sigues siempre a todo lado. Muy bien, Pedro. Pero esta vez no vas a ir conmigo. Esta vez voy solo. Esta vez solo tengo que hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está escrito de mí. Entonces no dice que los dos vamos a estar ahí. No dice así. Si los dos fuéramos los salvadores, entonces caminarías conmigo. Tú serías mi vicerregente y serías el sumo pontífice después de mí. Pero tú no puedes ser Pedro. Porque a donde yo voy, tú no puedes hacer esa tarea. Solo el pontífice, el pontifex, el puente, el único que une el cielo con la tierra lo puede hacer. Tú no, Pedrito, por favor, porque tú no eres nada. Pero después te van a crucificar de cabeza. Y fue crucificado de cabeza. Ahí me seguirás, pero no vas a ser el pontífice jamás. ¿Por qué? Porque tú solo eres seguidor. ¿Te das cuenta, Pedro? Porque si Pedro hubiese ido ese día con Jesús, ahora sí se podría decir, Pedro quedaba de representante de Dios en la tierra, pero no fue así. Jesús fue claro, tú no me puedes seguir en eso ahora, después me seguirás, es decir, todos tus hermanos van a seguir por el mismo terreno porque van a ser perseguidos, cruelmente asesinados. Ahí todos recién van a ser bautizados con mi bautismo. Antes de eso, cuidado Pedro, nada de eso. Muy bien, sigue diciendo más. Verso 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Más claro que el agua ya no podía ser. Ahora Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me vas a seguir? ¿Vas a dar tu vida por mí? No puedes. ¿Por qué? Vas a ver, antes que el gallo cante, tú me vas a haber negado 3 veces. ¿Esto qué quiere decir? Jamás tú podrías ser el pontífice en mi lugar. Porque apenas el gallo cante, apenas esté amaneciendo, tú ya me estás negando. Es decir, tú no puedes hacer mi tarea, Pedro. Estás equivocado. Tú solo puedes ahora esperar, dejar que yo cumpla mi misión y luego recién tú con tus demás compañeros van a ir al terreno del sacrificio. Y sí, todos ellos fueron. En ningún momento Pedro se convirtió en un gran sumo pontífice, ni tiempo tuvo, murió en Roma. Así que no hay ningún motivo para creer que Pedro fuese especial. Jesús estaba dejando en claro que por Pedro haber querido ponerse como especial, Cristo le dijo, me negarás. Ningún ser humano puede hacer esa tarea. Hay solamente cosas que fueron escritas para el Mesías, que se cumplieron en él, y por lo tanto solo se cumplen en él. Mas para nosotros, los seguidores de Cristo, se cumplen todas las demás cosas que están escritas en este libro. Ya hemos dicho en una ocasión, en la Biblia está escrito
lo que iba a ser el Mesías y también lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Pero hay cosas que solo se cumplen en el Mesías. Las profecías que dicen que nacería de una virgen solo se cumplen en él, no se cumplen en ningún ser humano. Así que hay profecías que son explícitas para el Mesías y que solo se cumplieron en él, pero son fáciles de entender. Y todo lo demás es lo que se cumple para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude y nos bendiga para poner por obra sus palabras, para que todo lo que hemos entendido en el día de hoy pueda ser practicado en nuestras vidas, para que cada uno individualmente tome este libro y lo estudie por sí mismo, que otro no lo haga por ti. La predicación solo es empujarte a que tú digas, todo eso está ahí, a ver, voy a ir a ver. Pero eres tú el que tiene que estudiar este libro por ti mismo para que estas enseñanzas puedan grabarse en tu mente y en tu corazón. El Señor prometió que en todos aquellos que entren en el nuevo pacto, las leyes serían puestas en su mente y corazón. Eso significa individualmente, no grupalmente. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que hemos recibido en el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra, a compartirlas con quienes todavía no las conocen y también, Señor, a poder cada día alimentarnos más y más de ellas. Quédate ahora con nosotros y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides que estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino, hashtag El Último Llamado Divino y Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Estamos también a través de Radio Líder, 5 de la tarde, AM 1240, FM 987, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Spotify para que puedas bajar todos los audios que quieras y compartirlos con tus amigos. Estamos también a través de DRC Noticias y DarioRap.com para que estés al día con las noticias que están ocurriendo en el mundo entero en relación con el momento en que estamos viviendo. Así que tenemos bastante material. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.